Bienvenidos a este nuevo video en YouTube. Hoy vamos a hablar sobre cómo atraemos aquello en lo que vibramos. Y para eso quiero explicarte esta secuencia que para mí es súper importante en mi proceso. Y es que nuestras palabras, que son nuestras creencias, lo que vivimos, lo que experimentamos, escuchamos y decimos desde que somos niños, van a generar en nosotros un pensamiento. Con esos pensamientos generamos un sentimiento, con estos sentimientos generamos acciones y con estas acciones vamos a generar un resultado. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero cambiar ese resultado que estoy teniendo? Nos tenemos que ir al principio, que es nuestras palabras, que son nuestras creencias. Y empezando a cambiar eso, va a cambiar todo lo otro, por lo tanto vamos a tener un resultado diferente. Y te lo voy a contar desde mi experiencia para que lo puedas entender un poco mejor. Entonces nos remontamos a mayo del 2022, donde yo me encontraba estudiando ya el segundo año de una carrera universitaria para ser contador público. Y si me pregunto por qué estaba estudiando esto, es realmente porque en ese momento, con esas creencias que yo tenía, ser estudiante universitaria era la mejor opción. Y eso fue así hasta que en un momento con uno de mis amigos estábamos charlando y me pregunta si lo que estaba haciendo me llenaba, si lo que estaba haciendo era algo que realmente me apasionaba, si también después de estudiar durante 6 o más años iba a seguir amando lo que estaba haciendo. Y empecé ahí a autocuestionarme, me empecé a hacer preguntas, hasta que me di cuenta que realmente no, que esa no era la mejor opción. Y como me empecé a cuestionar, ya empecé a creer que ser estudiante universitaria no era la mejor opción y mi campo de posibilidades se aumentó y se expandió. Entonces cambié mis creencias, ya creía que podría ser algo más, algo diferente. Y al empezar a creer y al pensar que yo podía hacer algo diferente, lo empecé a sentir. Sentí que podía hacer algo que realmente sea diferente, sentí que podía cambiar el mundo, sentí que podía cambiar totalmente mi realidad. Y como me empecé a cuestionar, el universo, Dios o lo que vos creas, empezó a actuar a mi favor. Entonces me apareció una oportunidad única, que es el network marketing, que aunque hoy yo no la recomiendo para nada, es algo que a mí en ese momento me ayudó muchísimo a trabajar en mi desarrollo personal, en mis creencias limitantes y a trabajar en mí misma. Y gracias a eso empecé a creer, a cambiar mis creencias de ser estudiante universitaria como la mejor opción, a emprender, a hacer algo diferente. Y como empecé a cambiar esas creencias, lo que pensaba ya se empezó a modificar, ya pensaba que podía, pensaba que realmente podía hacer algo que ame y vivir de eso. Y empecé a sentir algo por dentro de que yo puedo, todo es posible, todo es perfecto, tenía que estudiar esa carrera, tenía que estar así para poder vivir lo que estoy viviendo hoy. Entonces, al empezar a cambiar lo que sentía, mis acciones comenzaron a ser diferentes. Dejé la carrera universitaria, empecé a emprender, cambié totalmente mi entorno, cambié muchísimo durante ese tiempo y en ese proceso. Y gracias a eso, hoy mi vida completamente cambió, porque yo estaría estudiando todavía una carrera universitaria e iría por el 3.º o 4.º año sin siquiera cambiar mi vida y siguiendo en ese mismo proceso. Entonces, como empecé a cambiar mis creencias, mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones, mis resultados hoy en marzo del 2024 cambiaron. Y no tengo la vida para nada que tenía en ese momento, ni tampoco creo en lo que creía en ese momento, porque estaba en constante evolución. Y si hoy me preguntás si realmente me imaginaba viviendo esto, en ese momento, para nada. Yo me imaginaba que iba a estar durante 6 años o más estudiando una carrera, que después de ahí iba a empezar a buscar un trabajo, andás a ver cuánto tiempo iba a estar buscando un trabajo sobre eso, y recién ahí iba a empezar a crecer un negocio, iba a empezar a tener un estudio contable. Obviamente esto no fue un día para el otro, fue un proceso súper largo, fue difícil. Cuando empecé en el network marketing no tenía dinero, no tenía ingresos, estaba sin comer, que hasta mi mamá me traía comida del supermercado en el que trabajaba para que yo tenga para comer. Y fue un proceso que hoy en día lo agradezco, aunque viví cierto tipo de cosas, las agradezco con todo mi corazón, porque eso fue el inicio de un cambio totalmente extraordinario en mi vida. Y como yo siempre supe que quería tener una vida súper extraordinaria, que quería tener la vida de mis sueños, haber tomado la decisión de dejar la carrera universitaria para mí fue la mejor opción. Y es súper simple cómo funciona. Yo tenía una creencia, tenía un archivo mental que me decía que la mejor opción para tener la vida de mis sueños era ser estudiante universitaria y ser contador público. Cambié esa creencia y empecé a descubrir que realmente podía cumplir mis sueños, podía tener la vida que yo quería tener siendo emprendedora y empezando un negocio digital.
Gracias a eso cambié lo que pensaba, lo que sentía y mis acciones. Y por lo tanto, al cambiar todo eso, mis resultados fueron completamente diferentes. Así que si vos hoy tenés un resultado que no te está gustando, puedes empezar a cambiarlo empezando por la primera parte, por esa creencia. ¿Por qué crees esto? ¿Por qué creo yo que esta es la mejor opción? Y empezar a cuestionarte y hacerte preguntas para descubrir si realmente lo que estás haciendo es algo que te apasiona, es algo que amás. Porque obviamente, sin cuestionarte, sin hacernos esas preguntas, no vamos a descubrir si es algo que nos apasiona o no. Pero si nos empezamos a preguntar y trabajamos en nosotros, vas a ver que hay un montón de posibilidades más. Y tu campo de posibilidades no va a ser solamente el ser estudiante universitaria, o puede que sí, pero sino que también tenés muchas posibilidades más. Entonces, abriendo nuestra mente y expandiéndonos, vamos a ver que hay muchas posibilidades y que realmente puedes tener esa vida de tus sueños. Y para cerrar, te voy a decir la frase del principio, y es que atraemos aquello en lo que vibramos. Yo empecé a vibrar en una frecuencia en la cual creía que había diferentes posibilidades en mi vida y que no era solamente el ser estudiante, y mi campo de posibilidades se abrió. Entonces, si vos empezás a vibrar y a abrirte, expandís tu mente a que pueden llegar diferentes posibilidades a tu vida, de que hay nuevas oportunidades, eso va a llevar. Si vos pensás que no, te cerrás en que tu única posibilidad en esta vida, por ejemplo, es ser estudiante universitaria y trabajar de eso que estudiaste, es lo único que vas a tener en tu vida. Entonces, empezando a cambiar esas creencias y abriendo un poco nuestra mente, empezando a ver que esto es posible, va a empezar a cambiar tus resultados y por lo tanto tu vida. Y eso fue todo por hoy. Suscríbete, dale like y comenta si tenés alguna duda o alguna pregunta para hacerme. Y no te olvides de seguirme en mi Instagram, Bianquevedo, para que puedas ver todo mi proceso diario y mi día a día a través de historias.